Señoras y señores, muy buenas noches, sean bienvenidos. Este programa que arranca hoy es un programa que va de preguntas. El título, el porqué de las cosas. Tiene mucho que ver con el conocimiento. La intención es que cuando nos acostemos esta noche tengamos la sensación de que sabemos algo más. Y la primera cuestión, la primera pregunta va dirigida a ustedes. ¿Qué creen que es primero? ¿El conocimiento y como consecuencia se nos despierta la curiosidad? ¿O primero sentimos curiosidad y después adquirimos el conocimiento? Sea cual sea la respuesta, en lo que no hay duda es en que el conocimiento y la curiosidad son inherentes al ser humano. Sobre el conocimiento y el saber se han dicho cosas como más vale saber alguna cosa de todo que saberlo todo de una sola cosa. O, por ejemplo, no se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho. Y esto es lo que les propongo cada domingo a esta hora para no aceptar aquella otra frase que decía: cada día sabemos más y entendemos menos. Con la ayuda de los mejores expertos que estarán con nosotros a través de estos monitores y alguno aquí físicamente, responderemos a cuestiones como, por ejemplo, ¿qué pasaría si se cortara la luz en el mundo entero o en una gran ciudad? Oiga, ¿por qué hay personas que soportan mayor el dolor que otras? Si todas las personas soñamos, y esta es una afirmación cierta, ¿cómo sueñan las personas invidentes? ¿Cómo sueñan los ciegos que lo son desde el nacimiento? Bienvenidos al Porqué de las Cosas, primera entrega. Comenzamos hablando de algo tan desagradable como conocido por todos. Me refiero al dolor. Todos hemos sentido dolor en alguna ocasión. Puede ser un dolor de cabeza, de muelas, de barriga. Puede ser el dolor causado por un golpe, por una caída, por una intervención quirúrgica. Ojo, porque el dolor puede ser muy variado. Puede serlo también incluso en la intensidad del dolor. Pero, ¿por qué algunas personas toleran más el dolor que otras? Déjenme que quiero saludar al presidente de la Sociedad de Anestesiología, Cuidados Intensivos y Dolor, doctor Javier García Fernández. Muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Adolfo. Es un placer estar aquí hoy en tu programa. Gracias, muy amable. Oiga, ¿es lo mismo tolerancia que umbral del dolor? Bueno, esta pregunta es súper importante y difícil de contestar. Para un especialista lo tenemos claro, la respuesta es no, no tiene nada que ver, pero ahora cuando veréis la respuesta que os doy, es muy normal que genere confusión en la población general. Umbral es un estímulo, es decir, es algo que hacemos los médicos para poder saber qué umbral de dolor tiene el enfermo. Lo que hacemos es generarle un estímulo controlado de tal forma que llegar a ver cuál es el mínimo que genera una sensación desagradable para este paciente en este momento. Sin embargo, tolerancia al dolor es una característica de la persona, es la capacidad que tiene el paciente de tolerar el dolor con el tiempo. Se habla más de tolerancia para el dolor crónico. Correcto. Hablando de esto, del individuo, la capacidad que tiene de tolerar el dolor, ¿qué hace que unas personas soporten más el dolor que otras? Bueno, esto es tremendo. La verdad es que el dolor es un mundo desconocido aún por explorar, que conforme vamos conociendo más cosas nos impresiona a todos, pero es un tema muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque verdaderamente cada vez conocemos que hay más y más factores que afectan a que hay gente que tenga más dolor o menos. Por ejemplo, el componente emocional. Todos sabemos que dependiendo tu estado de ánimo, el mismo estímulo puede generar dolor y en cambio a ti mismo más tarde en otra situación diferente tú estás deprimido y en cambio tienes más dolor, ¿no? También experiencias previas y esas experiencias de dolor hayan sido buenas o hayan sido malas, condicionan tus siguientes experiencias al dolor. La racionalización, ¿qué quiere decir esto?
todos sabemos que tu consciencia puede modular cómo sientes el dolor. Un ejemplo claro, pues la gente que sublima por ideología, religión, el dolor, pues lo siente de otras formas, ¿no? Incluso, fijaros, una misma persona con su misma genética, sus características, etcétera, en dos momentos de su vida distinta, yo estoy, por ejemplo, deprimido, me hace un estímulo, me duele, y en cambio estoy en una época eufórico, tal, la gente que se rompe algo en plena partido, ahora que estáis poniendo de fútbol o lo que sea, y no siente incluso el dolor inicial. El dolor es un campo precioso e bueno, entenderme, para investigación, y es algo verdaderamente sorprendente conforme te metes en él. Y sobre esto que me dice, es curioso, porque hay personas que están pasando por un proceso, digamos, depresivo y, por ejemplo, cualquier sonido altisonante les molesta. Sin embargo, cuando estamos eufóricos, parece que darle al volumen es algo que nos apetece hacer, ¿verdad, doctor? Exacto, exacto. Son cosas que conforme te metes a analizar sorprenden, pero es nuestra vida diaria. A mí me sorprende por los politraumatizados. Inicialmente, con esa adrenalina que tú estás generando en un accidente, etcétera, inicialmente tienen hasta fracturas. Que eso es un dolor tremendo y no sienten nada. Tú les preguntas en la atención inicial y es por todo eso tiene una explicación científica de secreción de catecolaminas, de secreción de endorfinas, etcétera. Correcto. Doctor, ¿es cierto que las mujeres soportan mejor el dolor que los hombres o es un mito? A ver, esta pregunta, y más en los tiempos que corren, ¿hay algún estudio aislado? Lo que quiero decir respecto a esto, que en mi opinión, y en general la mayoría de los especialistas en dolor, no es hombres, mujeres, son personas. Hay tanto en mujeres como en hombres, hay personas que claramente sabemos que toleran mejor el dolor y otras que toleran menos. Pero más que por una cuestión de género, es una cuestión individual. De cada persona sentimos el dolor de una forma individual, específica nuestra. Oiga, ¿y es peligroso tener una tolerancia alta al dolor? ¿Eso nos puede hacer acudir más tarde al médico para curar una lesión o una patología? Es decir, si yo siento poco dolor, me estoy dando cuartelillo, pero llegará un momento probablemente que cuando sienta mucho dolor, esté ya ante una lesión mucho más grave, ¿no? Bueno, esta pregunta además que haces, Adolfo, es muy importante para el mensaje general a la población. Hay dos tipos de dolores, nosotros clasificamos así de forma genérica. Uno, el dolor agudo, y otro, el dolor crónico. El dolor agudo es aquel de nueva presentación, que es lo primero de todo que tiene que conocer muy bien la población general, es que eso es un síntoma. Y hasta que no tengamos un diagnóstico completo médico que te diga, pues como decías antes, pues te duele el abdomen, ¿no? Oye, hasta que no sepamos la causa de ese dolor de abdomen, entonces cuidado con ir solo al tratamiento del síntoma sin conocer la causa. Pero es diferente en el caso del dolor crónico, que ya sabemos, está súper etiquetado, sabemos las causas, el diagnóstico, y ahí sí que ya el síntoma, antes era un síntoma de dolor, se convierte verdaderamente en la enfermedad que hay que tratar, ¿no? Entonces, como mensaje general, por favor, que nadie empiece a hacer tratamientos a ciegas de dolor sin haber primero siendo evaluado por un médico y a un diagnóstico certero. ¿El dolor es un síntoma de que, una alerta de que hay algo que no está funcionando bien? Exacto. Exacto. En el fondo es un mecanismo de defensa. De hecho, hay patologías, y bueno, imaginaros, si tú, por ejemplo, tienes una anestesia de una mano porque ese nervio se ha cortado, se ha seccionado, no funciona, tú cuando vas a coger una taza de café o cuando estás cocinando, te quemarías y estarías haciéndote daño a ti mismo. Es decir, que incluso es un mecanismo protector. Lo que pasa que el tema está que cuando ya es demasiado, cobra un protagonismo excesivo en el contexto de una enfermedad, es cuando hay que saberlo tratar. Doctor García, Javier, ¿el dolor se puede controlar? Por supuesto no estoy hablando de analgesia, no estoy hablando de tratamiento. Es decir, ¿uno puede tener un cierto autocontrol sobre el dolor o esto no es recomendable hacerlo?
Bueno, poderse hacer, se puede hacer y de hecho hay muchísimas técnicas de relajación, muchas técnicas psicológicas para controlar de forma consciente el dolor. Yo creo que lo más importante de todo, como decíamos antes, y eso sí que es un mensaje muy importante para la población, más que ir directamente a tratar el síntoma, primero sepamos ese síntoma a qué pertenece. Y una vez que efectivamente sepamos cuál es lo que hay detrás de ese síntoma, y entonces ya pues una patología totalmente conocida, totalmente diagnosticada, efectivamente cualquier cosa que vaya en la dirección de hacer un tratamiento integral y completo del dolor es bueno. Y evidentemente técnicas también de relajación y psicológicas existen para ayudar a ese control del dolor. Javier, para terminar, todos hemos oído alguna vez hablar de las unidades del dolor. Hoy la medicina, en el siglo XXI, año 2022, puede garantizar de que sea cual sea la dolencia, la patología, el paciente no tiene por qué tener dolor. Adolfo, esta pregunta te la agradezco mucho porque realmente el tema del COVID, etcétera, etcétera, ha hecho que ya nadie piense como que lo único que existe en sanidad es el COVID. Y agradecer mucho estos programas tan importantes. El tema fundamental es que actualmente disponemos de unos sitios que se conocen poco, que son las unidades específicas de dolor crónico, donde las lideran fundamentalmente anestesiólogos, pero son multidisciplinares. También hay otra serie de especialidades que se reservan exclusivamente, porque hay pocas y pueden atender hasta el volumen que pueden atender, a los pacientes de dolor crónico ya complejo, es decir, que ya ha superado los tratamientos habituales farmacológicos, etcétera, que hacen el resto de especialistas, y ya llega un punto que todo eso no es eficaz. Y sí que hay allí actualmente, y cada vez hay más técnicas para poder controlar de forma extraordinaria con estimuladores, moduladores, bombas. Es decir, una serie de arsenal terapéutico muy específico y complejo que son los únicos que al final pueden controlar ese tipo de dolor crónico complejo. No de forma general, es decirlo que evidentemente el dolor tiene que ser atendido de forma integral, desde atención primaria, todos los especialistas, las urgencias, todo el mundo debería estar bien formado en el tratamiento del dolor, pero cada uno en su adecuado escalón. Doctor García, Javier, gracias por atenderme. Le veo además con indumentaria profesional, síntoma de que domingo y a esta hora también de guardia y trabajando. Gracias por atenderme, muy amable. Muy amable, Adolfo, un placer. Gracias. Quiero invitar ahora a ustedes que están en casa, a los telespectadores de Canal Málaga, a que hagan el siguiente ejercicio. Mañana cuando se levanten, dormimos esta noche de domingo, mañana se levantan y cojan un metro y midan su altura. Cuando pase todo el día y llegue la noche, deben volver a medirse. Se midieron por la mañana y se miden por la noche. Probablemente no coincidan las medidas porque, aunque no lo piense, usted mide una cosa al levantarse y otra distinta al final del día. ¿Por qué somos más altos por la mañana que por la noche? Para dar respuesta a esta pregunta necesito la ayuda del doctor Vicente de la Varga, prestigioso experto en lesiones deportivas, traumatólogo, por tanto en traumatología y cirugía ortopédica. Doctor, bienvenido a la Televisión Pública de Málaga. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esto que yo he contado de que podemos ser más altos por la mañana que por la noche, oiga, ¿esto es una entelequia o realmente es un hecho cierto? No, es muy cierto porque es propio de la fisiología de la columna vertebral. O sea, el motivo de que cambie esa altura es porque cambia la altura de los discos vertebrales. O sea, que tiene un motivo fisiológico muy claro. Bien, para que lo podamos entender, que lo puedan entender yo y los telespectadores. La columna vertebral está formada por vértebras y entre vértebra y vértebra hay una especie de colchoncito que con el paso del día e incluso de los años, ahora hablaremos de eso, se va deshidratando, se va haciendo más pequeñito y por eso, medimos más por la mañana que por la noche y probablemente por esa misma razón somos más altos cuando somos más jóvenes que cuando envejecemos, ¿no? Bueno, el mecanismo es distinto. En la edad adulta joven, la columna vertebral tiene 25 componentes, 25 vértebras, contando el sacro. Y entre cada cuerpo vertebral hay un disco, por lo cual hay 24 discos. Esos discos tienen una altura media de entre medio centímetro y centímetro y medio, según la zona. Cuanto más bajo la columna, más altos son estos discos.
Cuando descansamos, cuando dormimos y estamos tumbados, por lo cual el efecto de la gravedad es menor, estos discos que están muy llenos de agua habitualmente se rellenan. Cuando estamos de pie, el efecto de la presión por la gravedad hace que estos discos se vayan deshidratando y vayan perdiendo poco a poco altura. Con lo cual, a lo largo del día, desde que nos despertamos, van poco a poco perdiendo hasta el 15% de su altura. Pues calcula 24 discos entre centímetro y medio por un 15% menos, pues perdemos entre 1 y 2 centímetros de altura que recuperamos cuando dormimos. Qué fuerte. Esas almohadillas en las imágenes se ven claramente, son esos anillos azules que ven. Vicente, ¿existen ejercicios o filosofía de vida que nos ayude a cuidar la almohadilla del interior de nuestras vértebras? Es decir, no me diga, por favor, cosas excéntricas como colgarme boca abajo de un árbol o posturas de yoga. En una vida normal, ¿cómo podríamos cuidar esas almohadillas? Bueno, sobre todo manteniendo fuerte la musculatura. Lo normal es que con los años estas almohadillas se vayan volviendo más rígidas. El colágeno que las forma va envejeciendo y se van deshidratando. Con lo cual, con el tiempo, su capacidad para recomponerse por la noche cada vez es menor. Si juntamos a esto que con la edad vamos perdiendo contenido cálcico en los huesos, estos huesos se van comprimiendo, con lo cual la pérdida de altura es por la compresión del disco, pero también por la compresión de esos cuerpos vertebrales. Y esos son cambios de altura que ya son difíciles de compensar. La mejor manera de defenderlo es mantener una espalda sana, mantener una musculatura adecuada, fuerte, que nos ayude a compensar la carga que hacemos axial sobre la columna vertebral. Para mantener una espalda fuerte, ¿estamos hablando de ejercicio? ¿Estamos hablando, no sé, por ejemplo, de natación? Bueno, no tiene por qué ser solamente la natación. Aquí yo pienso que la natación siempre se ha puesto como el ejemplo, como el paradigma, pero no es necesario. O sea, cualquier ejercicio, de hecho, para meter calcio en el hueso, que es al final lo que vamos a pretender, el mejor ejercicio es el que se hace con gravedad. Con lo cual, en particular, para combatir la osteoporosis, que es la pérdida de este calcio, no nos sirve el ejercicio en el agua, porque no hay gravedad. Para la musculatura sí, pero para meter calcio en el hueso, lo que habría que hacer es ejercicio en el suelo, en bicicleta, caminando, corriendo, sobre todo ejercicio de fuerza. Con la edad, lo que es más importante es mantener la fuerza muscular. Correcto, fíjense que es sencillo. Dar un paseo diario es más que suficiente para mantener una espalda razonablemente saludable. Oiga, ¿es irremediable que vamos a menguar con el paso de los años? Es decir, cuando tenemos un problema en el tendón, por ejemplo, en el codo, nos inyectan nuestra propia sangre, esto ahora muy de moda, con el tema de las plaquetas, y se regenera el tejido dañado. La medicina no ha inventado nada todavía para regenerar nuestras almohadillas que se alojan entre vértebra y vértebra. Sí, el objetivo obviamente no es por mantener la altura, aunque yo sí me he encontrado pacientes que han venido a la consulta buscándome crecer medio centímetro o 1 centímetro para poder optar a unas posiciones de la policía o de los bomberos. O sea, pero no es el caso. El caso es que ese colapso del disco vertebral acaba causando una discopatía, una inestabilidad vertebral o una hernia discal que causan un dolor importante. Para prevenir esa discopatía se está empezando a hacer regeneración de los discos intervertebrales, ya sea con ese plasma rico en plaquetas que acabo de comentar o bien mediante células madre. La idea es tratar de regenerar el tejido, pero antes de que haya reestructurado. Es increíble, ¿no? Te sacan sangre, la centrifugan, sacan de ahí el plasma, que si no me equivoco es como un líquido amarillo, te lo vuelven a inyectar. Esto en el caso de lesiones, doctor, pero incluso me hablaban de que en los implantes capilares también se está haciendo regenerar, pinchando en la cabeza para el plasma para regenerar, ¿no? Pero se hace para cualquier regeneración tisular. O sea, eso se está utilizando en el mundo de la traumatología para los problemas tendinosos, para la artrosis, pero se está utilizando para las úlceras corneales, para el déficit de cierre de heridas quirúrgicas, para fístulas anales, para regeneración capilar, para muchísimas cosas. Claro, el plasma rico en plaquetas lo que tiene son unos factores de crecimiento que estimulan la regeneración tisular, con lo cual es aplicable a cualquier tejido que necesite ser regenerado.
Por tanto, vamos a resumir. Ante la pregunta que le hacía inicialmente, le ruego, por favor, y apelo a su capacidad de síntesis. La pregunta, ¿somos más altos por la mañana al levantarnos que por la noche cuando vamos a la cama? ¿Sí o no, doctor? Sin duda, entre centímetro y centímetro y medio más altos. Entre 1 centímetro y centímetro y medio más alto. La razón, Más alto. brevemente, ¿cuál sería? La rehidratación de los discos vertebrales durante el sueño. Se rehidratan y eso nos hace mantener o alcanzar entre 1 centímetro y 1 centímetro y medio más de altura. La recomendación para tener una columna vertebral saludable sería, por tanto, hacer deporte. Hacer ejercicio, descansar las horas adecuadas para que ese disco se rehidrata y luego hacer un deporte completo para fortalecer la musculatura de la columna vertebral. Dicen que hay 3 pilares: buen descanso, nutrición y ejercicio. ¿Estaría de acuerdo con esos 3 pilares? Esa es la base de todo. En general, esa es la base de una vida más plena y más larga. Tener esta noche aquí a uno de los 50 mejores traumatólogos de España es un lujo para este programa y para este canal de televisión. Vicente, doctor, gracias por atenderme. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Quiero situarte ahora en otro supuesto bien diferente. Imagina que de pronto te quedas sin luz en casa. Das al interruptor, pero no se enciende. Sales a la calle y ves que todo está completamente a oscuras. Incluso pones el canal Málaga para saber qué es lo que está pasando y, naturalmente, la tele no funciona. Cunde la desesperación. Oiga, Europa, Asia, América, todo se convierte en un inmenso espacio caótico. ¿Está el mundo preparado para soportar un apagón durante 24 horas? Y si finalmente esto no fuera posible, ¿no ocurriría que el mundo entero se quedara sin luz? ¿Hasta qué punto podemos decir que eso en una gran ciudad, por ejemplo en Málaga o en Nueva York, luego hablaremos de precisamente el apagón de Nueva York, cuáles serían las consecuencias? ¿Cuál es la dependencia que tenemos de la electricidad? Quiero saludar a Francisco Javier López Ramírez, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Empresas Eléctricas, es consejero delegado del grupo Gaselec. Querido amigo, buenas noches y bienvenido a la Televisión Pública de Málaga. Buenas noches, Adolfo, y es un placer estar en tu programa. Buenas noches. Si hacemos memoria podemos recordar, hablaba yo antes del apagón de Nueva York, quiero recordar que fue en el año 77, o por ejemplo el gran apagón de Brasil en el año 2002, que dejó sin luz a casi 100 millones de brasileños. O por ejemplo el de Canadá y parte de Estados Unidos del año 2003, que se dejó sin luz a más de 55 millones de personas durante 2 días. En algunas zonas estuvieron sin luz hasta 2 semanas. La pregunta es muy clara. ¿Podría producirse un apagón eléctrico en todo el mundo? Bueno, la verdad que lo has explicado muy bien y con ese titular seguro que has captado la atención de todos tus televidentes, ¿no? Has descrito una situación apocalíptica que precisamente en el último trimestre de 2021 ha tenido mucho auge, incluso potentes gobiernos de la Unión Europea han propuesto que esto podría estar más cerca de lo que creemos, un gran apagón. Pero permíteme, Adolfo, matizarte un par de conceptos. ¿Qué entendemos por apagón? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. El apagón, por así decirlo, es la falta de suministro eléctrico. Y esto se puede producir por 2 posibles motivos. El primero de ellos, y el más común, es una avería en las infraestructuras eléctricas que hacen posible que la energía se traslade desde los puntos de generación a los puntos donde se necesita. Esa sería la primera hipótesis. Tú te has referenciado al apagón de Nueva York y diferentes apagones que ha habido, por así decirlo, en el mundo entero, incluso en España en algunas épocas, y todos son averías en infraestructuras, con lo cual tienen cierta temporalidad, hasta que se recupera y existen reparaciones para que el suministro eléctrico pueda fluir. Pero existe otra posible causa también para que no haya electricidad en nuestros hogares y en nuestras industrias, que es la falta de capacidad para generar toda la energía que se demanda en cierto momento. Eso contribuiría a que se apagaran, por así decirlo, ciertas zonas. Un ejemplo muy concreto lo tenemos en el año 2021 en México, cuando tenían cierta dependencia del gas que venía desde Texas, y Texas, por diferentes restricciones de gas, pues no les enviaba todo el gas y hacía que hubiera apagones y restricciones eléctricas en la zona de México. Esto ocurrió en enero y febrero de 2021. Dicho lo cual, y por centrar el tiro y no tener muchos problemas, efectivamente podrían producirse apagones temporales
en ciertas zonas debido a lo que son diferentes averías eléctricas en las infraestructuras, pero todo ello tiene mucha temporalidad. Creo que vamos centrando un poco lo que es la situación. Correcto. Por tanto, dada, digamos, la imposibilidad de que esto ocurra a nivel planetario, porque serían averías concretas en sitios concretos que se podrían resolver y sería solo cuestión de tiempo, ¿es más fácil el apagón de los equipos electrónicos, me refiero a ordenadores, artilugios asociados a satélites, que un apagón eléctrico? Bueno, es compleja la pregunta. El único evento que se conoce a día de hoy por la humanidad como algo que podría suponer un apagón planetario son las llamadas tormentas solares. Las tormentas solares sí tienen una incidencia muy importante en los aparatos eléctricos y todo aquello que produce ondas electromagnéticas, por así decirlo. Es el único evento planetario que podría suponer un apagón global por las dimensiones del mismo. Y, sin embargo, tampoco estaría garantizado de que efectivamente hubiera un apagón global, porque al ser esférica la Tierra, no toda la zona terrestre se vería impactada de la misma manera por la tormenta solar. En cualquier caso, ocurriría lo mismo. Esta tormenta solar lo que produciría sería averías y desperfectos en las infraestructuras de red y equipamientos, y sería una cuestión de ir reponiendo paulatinamente el servicio vía reparación de aquellas infraestructuras dañadas. Pero tú lo has dicho muy bien, Adolfo, al principio de tu disertación, y has captado la atención de los clientes. Toda nuestra economía, toda nuestra actividad humana, toda nuestra industria, incluso que tú y yo estemos aquí hablando y nos puedan ver cientos de personas en sus hogares, pivota y se vertebra a través de la electricidad. Con lo cual, una falta de electricidad efectivamente nos hacía ciertos problemas y un pequeño despiste al origen. No sabemos qué hacer hasta poder reparar esas situaciones. Pero para tu tranquilidad y la tranquilidad de todos los telespectadores, existen planes de recuperación y de contingencia, y son cosas que todo el mundo tiene planteado por si acaso sucede en alguna ocasión. Todos hemos tenido en nuestra casa, o quizás un hospital, es un ejemplo muy claro, que cuando se queda sin electricidad, por lo que fuera, al ser una infraestructura crítica, automáticamente entra en funcionamiento un grupo electrógeno que hace las funciones alternativas como fuente paralela mientras se usa la energía. Bueno, correcto, pero ojo, porque un grupo electrógeno puede resolver una situación. Supongo que debe haber grupos electrógenos muy complejos y muy potentes. Pero imagínase que esto ocurre en una ciudad como París o Nueva York, como de hecho ocurrió en Nueva York. ¿Existen planes de actuación, planes de emergencia en caso de que ocurriera a nivel ciudades? Madrid, París, Nueva York, Londres. Sí, solo quería ponerte el ejemplo de que todo el mundo piensa en qué pasaría así, por eso he puesto el ejemplo del electrógeno, del grupo electrógeno. Pero es obvio que todas las ciudades y todos los países tienen estos planes de contingencia. Mira, no te voy a hablar de lo que es París o Rusia, o Moscú, otra cosa, pero por ejemplo en España existe un ente que se llama el CNPIC, el Centro Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas, que tiene un catálogo de infraestructuras que son críticas para el servicio de defensa, de la ciudadanía o de la producción. Entre ellas están infraestructuras críticas. Y existen planes para proteger esas infraestructuras críticas, recuperarlas y minimizar los impactos en caso de que, Dios no lo quiera, fueran atacados por una guerra esas infraestructuras y dejaran a la población sin cierto abastecimiento, o en su defecto ocurrieran cosas como este tipo de averías tan gordas que podían suponer un caos para la población. Y hay muchas más medidas, por así decirlo, Adolfo. Para que te hagas una idea, hablando de capacidad de generación que tiene España, bueno, todos sabemos que tenemos mucha más capacidad de generación instalada de la que demandamos en ciertos picos de nuestra actividad, e incluso tenemos una reserva estratégica de energía, que la última vez que se hizo uso de ella fue con Filomena por el tema de los abastecimientos. Y esto hace pensar que la gente piensa en este tipo de catástrofes. Es un trabajo un poco desagradable y pesimista, pero gracias a Dios hay gente que piensa y cómo nos pueden solucionar la vida y los problemas. Correcto, claro. Yo empezaba a nivel planetario, luego le hablo de ciudades, pero por centrarnos en algo mucho más... Un hospital hoy, en el siglo XXI, sería imposible que se quedara sin luz. Quiero decir, puede haber una avería, pero hay recursos como pueden ser los grupos electrógenos que resolverían ese problema, ¿no? Exacto, ese es el tema. Está clarísimo que en caso de un hospital que es una situación muy crítica y con gente que necesita la electricidad para operaciones, seguimientos en UCIs y demás, es una infraestructura que tiene grupos electrógenos en caso de que caiga. Y por supuesto, si la avería perdura en el tiempo, se buscarían alternativas para que ese grupo electrógeno, si es la fuente alternativa más importante que suministra ese hospital, siguiera surtiendo la electricidad necesaria para el abastecimiento vital de aquellos
ciudadanos o aquellos pacientes que están en el mismo, ¿no? Tenemos que hablar que, lo has explicado muy bien, Adolfo, al principio, y por eso no te he interrumpido para nada. Todas las averías que has dicho, todos los apagones han tenido duraciones cortas en el tiempo. Y cuando se intenta recuperar la actividad normal, lo primero que se hace es precisamente atacar aquellas infraestructuras críticas. Esto que voy a decir va a sonar mal a los ciudadanos, pero en caso de recuperar antes un hospital que mi chalet o mi domicilio particular, obviamente el gobierno va a aportar primeramente una solución para ellos, puntos críticos para la ciudadanía, como pueden ser hospitales, perímetros fronterizos, sitios donde está la policía, que antes de los domicilios particulares, ¿no? Pero siempre hay que ver cuál sería la magnitud de la avería y cuál sería el camino más corto para restaurar todo lo que sería el suministro normal. Correcto. Resuelto el asunto, Francisco Javier López, por el que te invitaba esta noche, no me van a perdonar los telespectadores si no te hago una pregunta con ninguna intención de disertaciones amplias, ni de señalar responsabilidades, ni siquiera de anticipar futuro. Pero en todo caso, estamos teniendo un precio de la electricidad altísimo. ¿Podemos atisbar que en fechas no muy lejanas volvamos a pagar el kilovatio de luz y nuestros recibos de la luz se parezcan a lo que pagábamos antes? Ojalá podamos verlo, Adolfo, y tú y yo nos tomaríamos unos espetos en Málaga para celebrarlo, efectivamente. Por así decirlo, una pregunta muy corta, porque ahora mismo en este país pasa siempre, ¿no? Cuando un tema es moda, parece que todos somos expertos y todos tenemos una opinión fundada y a veces vamos hacia zonas más apocalípticas de los precios. El precio de la energía a día de hoy para los hogares es brutal, y para la industria electrointensiva también es brutal, y para la producción de este país es brutal. Esto no puede sostenerse en el tiempo. Y lo que tiene que hacer, lo que hemos aprendido en este año, porque ya llevamos un año con estos precios desbloqueándose desde abril del año pasado, lo que tenemos que haber aprendido es que tenemos que ser capaces de instaurar mecanismos, no los ciudadanos, sino los políticos y aquellos que regulan las leyes del mercado, para que esto no vuelva a suceder. Y las volatilidades de los precios, no solo a las empresas, sino también a los ciudadanos, no se les repercuta de esta manera, porque al final estamos hablando con dinero y muchas pesetas, por así decirlo. En cuanto a tu pregunta, no tengo la bola de decirte si los precios van a ser más bajos o más altos, pero sí que es verdad que la tendencia es de que vayan poco a poco volviendo a niveles que teníamos en el año 2019. 2020 no es un buen año de referencia por el tema de la pandemia y había poca demanda de energía eléctrica, con lo cual los precios estaban muy bajos, ¿no? Pero sí que es verdad que en las normas del mercado hay que reestructurarlas, hay que tener más visibilidad hacia los diferentes futuros y no tener ciertas dependencias. Dicho lo cual, yo creo que España lo está haciendo bien. Y me explico. Está invirtiendo en renovables, que las renovables son mucho más baratas, y está haciendo las cosas para poder llegar a no tener una dependencia sobre fuentes más caras en base a la capacidad y la disponibilidad de las renovables. Con lo cual, es un camino largo, pero estamos en el proceso. Seamos un poco optimistas, aunque de momento el tramo que nos queda es todavía incierto y no tan halagüeño como en años anteriores. El tema es tan interesante que se me ocurren 20 preguntas más sobre el tema, pero no es el caso de esta noche. Francisco Javier López, gracias por atenderme, muy amable, y gracias por dar estas explicaciones a los telespectadores de la televisión pública de Málaga. Gracias. Gracias a vosotros y espero que hayamos arrojado un poco de luz a las posibles inquisiciones o posibles dudas que tengan los telespectadores en tu programa. Muchas gracias, Adolfo. Gracias, buenas noches. Bueno, uno de los campos que más fascinación provocan en los investigadores y en la población en general son los asuntos relacionados con el mundo del sueño. Si ponen ustedes la palabra sueño en el buscador en Internet, aparece una cifra espectacular, más de 2.000 millones de búsquedas. La palabra sueño designa tanto el acto de cerrar los ojos y dormir como la actividad que se produce en nuestra mente mientras dormimos. A lo largo de las siguientes entregas de este programa vamos a hablar mucho del sueño. Es una función natural del cuerpo y de vital importancia para tantas y tantas cosas. Hoy me voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Con qué sueñan los ciegos? Para responder a esta pregunta me acompaña esta noche a responder Carlos Dávila, es catedrático de Biología Celular de la Universidad de Málaga. Carlos, muy buenas noches y bienvenido a la Televisión Pública de Málaga. Buenas noches, Adolfo. Hola, Carlos. Soy José Carlos. José Carlos. Perfecto, pues José Carlos. Por tanto, entiendo que tu santo es el 19 de marzo, ¿no? Mi santo es el 19 de marzo, correcto. Una persona ciega que no haya visto nunca, que sufra ceguera desde el nacimiento o desde una edad lo suficientemente temprana como para no tener recuerdos,
¿esa persona puede tener sueños visuales? Bueno, yo pienso que no puede tener sueños visuales. Si una persona que ciega de nacimiento o que verdaderamente ha perdido la visión en etapas muy, muy tempranas y no tiene experiencia, no ha tenido ninguna experiencia visual, obviamente no puede formar memorias visuales. Normalmente durante los sueños se produce activación de ciertas memorias, por lo que una persona invidente de nacimiento entonces no tiene memorias visuales y por consiguiente no puede activar esas memorias y por lo tanto pues yo pienso que no es posible que esa persona pueda soñar con imágenes, que pueda tener Correcto. sueños visuales. Vamos poco a poco para que los telespectadores puedan comprender este asunto complejo, porque partimos de la base de que todas las personas soñamos. Seamos invidentes o tengamos una visión perfecta, todos soñamos. Oiga, si los ciegos no pueden soñar con imágenes, me refiero a aquellos invidentes que son de nacimiento, como usted y yo, en su opinión, ¿con qué sueñan? Pues claro, le podría preguntar, Bueno, ¿qué es lo que ven? Pero ya sí. hemos quedado en que no ven. Por lo tanto, ¿en qué sueñan? Bueno, vamos a ver, los seres humanos somos animales esencialmente visuales. Digamos, nuestras percepciones están dominadas por la visión y gran parte de nuestras memorias son visuales o tienen contenido visual, imágenes. Obviamente el mundo sensorial de las personas ciegas carecen de estimulación visual, por tanto no tienen memoria visuales. Sin embargo, estas personas suelen tener especialmente desarrollados otros sentidos, por ejemplo, la audición, el tacto, con lo cual gran parte de sus memorias serán de este tipo con este tipo de estímulos auditivos, estímulos táctiles, incluso, bueno, pues olfativos o del gusto. Entonces yo pienso que una persona ciega de nacimiento, sus sueños estarán cargados de estímulos, sobre todo auditivos o táctiles, quizás también olfativos, pero fundamentalmente estímulos auditivos y estímulos táctiles. Correcto. Serán lo que domine el contenido, digamos, de los sueños de estas personas. Por tanto, sustituyen las imágenes por sensaciones. Oiga, en el caso de una persona que haya perdido la vista a una edad más avanzada, en la que ya se tienen recuerdos, ha tenido experiencias, me refiero a experiencias visuales, ¿soñará el resto de su vida con las imágenes que recuerda haber visto? Déjeme que le ponga un ejemplo. Si ha visto un león, ¿soñará con el león como lo vemos todos? Bueno, evidentemente la persona que ha perdido la vista, una vez que ha tenido ya experiencias visuales, pues entonces esas memorias realmente las tiene. Otra cosa es que las memorias pues también se desvanecen con el tiempo. Nosotros normalmente estamos refrescando constantemente las memorias, por ejemplo, los objetos cotidianos o las personas que conocemos, pues las estamos viendo con cierta frecuencia, con lo cual las memorias que tenemos de ellas se van refrescando, se van actualizando. Una persona que ha perdido la vista en una etapa determinada de su vida, pues entonces tendrá las memorias que ha tenido hasta ese momento. Entonces, evidentemente esa persona puede soñar con esas imágenes, con un león, por ejemplo, tal y como lo ha visto hasta que perdió la vista. Puede incluso soñar con las personas, con sus padres, con sus amigos, pero evidentemente va a soñar con esas imágenes que tenía hasta el momento en que perdió la visión. Evidentemente no va a poder recordar a sus padres si a lo largo de cómo han envejecido durante el tiempo, digamos, que lleva sin tener visión. Correcto, pero, Obviamente, profesor, sígame el ejemplo del león porque, aunque pueda parecer que es un poco infantil, probablemente desde casa es más fácil poder comprender todo este proceso. Déjame que le ponga otro supuesto con el león. Dígame qué pasa si ese león persigue a un mono sin nariz, estos que le llaman de Myanmar, un animal que no suele estar en nuestra cabeza porque apenas hay un centenar de ejemplares en el mundo. Le pongo el ejemplo de este mono porque normalmente no tenemos imagen de cómo puede ser ese mono sin nariz. ¿El invidente cómo va a ver en sus sueños esa persecución entre el león y el mono de Myanmar? bueno, lo que es seguro es que yo no he podido soñar con el mono de Myanmar tampoco porque no lo había visto Porque nunca. no lo ha visto, correcto. Entonces, obviamente,
la persona invidente, si tuviera un sueño de un león persiguiendo un mono, podría soñar en cualquier caso con una imagen de un mono que él hubiera visto con anterioridad, pero obviamente no podía soñar con esta especie de mono en concreto. No, vamos, ni yo tampoco, obviamente. Correcto. A lo mejor esta noche sueño con él. Ahí lo tiene en imagen. Ahí lo tiene en imagen por si quiere tener una Ahí lo tengo, me voy a quedar con él por si acaso esta noche tengo un sueño revelador. Pero obviamente eso, yo pienso eso, que la persona que ha perdido la visión tiene las memorias hasta ese momento y esas memorias las puede recuperar, ya digo, durante los sueños pues se activan, no se sabe exactamente por qué o de qué manera, pero se activan memorias. Entonces, Correcto. ¿Podemos soñar con cosas que no conocemos, que no hemos visto? Es decir, si yo no sé cómo es este mono, ya me ha dicho que no podré soñar con él porque no tengo la imagen visual de ese mono, ¿no? Perdón, es que no he escuchado bien la pregunta. Se la vuelvo a formular. En definitiva y resumiendo, cuando algo no hemos visto, que no hemos conocido, que no tenemos contacto visual, debo entender que es imposible soñar con algo que yo no he visto, ¿no? Teóricamente sí, es imposible que soñar con algo que no se ha visto. Otra cosa es que podemos soñar con algo que creemos que no hemos visto, pero que inconscientemente sí que lo hayamos visto, tengamos alguna memoria realmente que no sabemos que la tenemos, pero realmente si nunca hemos visto alguna imagen de algo, teóricamente no es posible soñar con esa imagen. José Carlos, gracias por atenderme, te mando un abrazo muy fuerte y que tengas un buen descanso. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad porque a continuación te quiero presentar a alguien que representa todo esto que hemos hablado. Una persona ciega de nacimiento que él sí, con su propia experiencia personal, nos va a contar cómo son sus sueños. Volvemos inmediatamente.